Niños y niñas, hoy en tutoría, hagamos un trato. Atentos y atentas a las actividades de la plataforma Aprendo en Casa. ¿Qué aprenderé hoy? Aprenderé a reconocer las situaciones de buen trato y de maltrato y explicaré que todas las personas tenemos los mismos derechos. ¿Qué debo tener en cuenta para lograrlo? Identificar situaciones de buen trato y de maltrato. Además, explicar por qué es importante dar y recibir buen trato. Hola. Inicia con alegría este espacio de tutoría. Hoy descubrirás cuál es la mejor forma de relacionarnos unos con otros, respetando nuestro derecho y el de los demás. ¡Empecemos! Lee y observa estas situaciones. ¡Hola, Piojo! ¡Ja, ja, ja! Nunca me saluda por mi nombre. Juan es bajo de estatura. Por este motivo, Sonia cada vez que lo ve, lo saluda con la frase «Hola, Piojo» y se ríe. Luisa está sentada viendo televisión y le dice a su hermana Kiyari, que está en la cocina, «Oye, tráeme un vaso con agua». Marina y Rosa discutían. Como Rosa se sentía muy enojada, empujó a Marina. Estábamos hablando. Después de observar atentamente cada una de estas situaciones, responde las siguientes preguntas. ¿Qué sentirán Juan, Kiyari y Marina? ¿Por qué? ¿Qué dicen ustedes, niños y niñas? ¿Qué les parece si para responder a esta pregunta te pones en el lugar de cada uno de estos niños? Ahora sí, ¿qué sentirías? ¿Por qué? Tu respuesta se lo comentas a tu familiar. Posiblemente estos niños se sientan mal. Por ejemplo, Juan se puede sentir ofendido de que no lo llamen por su nombre. Kiyari se puede sentir triste porque no la tratan con amabilidad. Y Marina se puede sentir en peligro porque la están agrediendo. ¿Qué les dirías a Sonia, Luisa y Rosa? ¿Por qué? ¿Qué dicen ustedes, niños y niñas? Muy bien, tu respuesta se lo comentas a tu familiar. Recuerda pensar en aquello que les dirías a cada uno de estos niños para que mejoren su actitud y traten bien a todas las personas. Tú puedes. Niños y niñas, ante estas situaciones, recuerden algo importante. Las personas merecemos buen trato. A continuación, lee la siguiente frase. Trata a los demás como te gustaría que te traten. Reflexiona y dialoga con tus familiares sobre el significado de esta frase a partir de las siguientes preguntas. ¿Cómo debemos tratar a las demás personas? ¿Por qué? ¿Qué dicen ustedes, niños y niñas? Tu respuesta se lo comentas a tu familiar. Recuerda que a todas las personas debemos tratarlas en todo momento con respeto, amor, justicia, amabilidad, etc. Así como nos gustaría que nos traten. ¿Cómo te gustaría que te traten? Menciona de qué manera quieres ser tratado. Por eso es importante recordar esta frase. Trata a los demás como te gustaría que te traten. Es decir, si tú tratas bien a las demás personas, tú también recibirás un buen trato. Convierte las siguientes situaciones de maltrato en algunas de buen trato. Muy bien, niños y niñas. En esta columna observarás cada una de las situaciones de maltrato que vimos anteriormente. ¿Qué tenemos que hacer? Convertir cada una de estas situaciones en situaciones de buen trato. Veamos un ejemplo. Luisa está sentada viendo televisión y le dice a su hermana Kiyari, que está en la cocina, «Oye, tráeme un vaso con agua». ¿Ya te diste cuenta de esta expresión? Claro, esta expresión es la que tenemos que cambiar para poder tener una situación de maltrato
y convertirla en una situación de buen trato. ¿Cuál sería entonces la expresión que debió utilizar Luisa? Muy bien, hagamos el ejemplo entonces. Copiamos todo igual y solamente lo que hemos subrayado cambiaremos por una expresión de buen trato. De esta manera, Luisa está sentada viendo televisión y le dice a su hermana Kiyari, que está en la cocina: Kiyari, por favor, ¿me puedes traer un vaso con agua? ¿Ya se dieron cuenta de la diferencia? ¿Cómo esta situación de maltrato se puede cambiar en una situación de buen trato? Veamos un ejemplo más. Juan es bajo de estatura. Por este motivo, Sonia cada vez que lo ve, lo saluda con la frase «Hola, Piojo» y se ríe. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Muy bien, cambiar esta expresión por otra expresión más amable, que sea de buen trato. ¿Ya pensaste en una? Muy bien, por ejemplo, Juan es bajo de estatura. Por este motivo, Sonia cada vez que lo ve, lo saluda con la frase «Hola, Juan» y se sonríe. ¿Ya vieron de qué manera cambió la situación? Ahora lo mismo harás tú con esta otra situación. Tú puedes. Recordemos algo importante. El buen trato es un derecho. Felipe, ¿el buen trato es un derecho que tenemos las niñas y los niños? Sí, Anita, uno de los derechos que tenemos las niñas y los niños es al buen trato. En nuestro país, el Código de los Niños y Adolescentes es la ley que garantiza y cuida que los derechos de niñas y niños y adolescentes sean respetados. Tanto niñas, niños como adolescentes tenemos derecho a recibir buen trato, es decir, ser tratadas y tratados sin ningún tipo de violencia, sin insultos ni apodos, sin recibir burlas o discriminación por nuestras diferencias. De igual manera, nosotras y nosotros debemos dar buen trato a las personas con las que nos relacionamos, ya que también es su derecho. Doy y recibo buen trato porque es mi derecho y tu derecho. A continuación escribe o dibuja en esta tabla de qué manera brindas y recibes buen trato, por qué es importante recibirlo y por qué se le considera un derecho. Muy bien, niños y niñas, completaremos entonces esta tabla. Brindo un buen trato cuando, aquí escribirás entonces de qué manera tú brindas un buen trato. Por ejemplo, brindo buen trato cuando demuestro respeto en todo momento a todas las personas, solucionando los conflictos sin agredir o insultar, porque es su derecho. Recibo buen trato cuando, y aquí escribirás de qué manera recibes un buen trato. ¿Por qué es importante dar y recibir buen trato? Escribe la importancia del buen trato. Por ejemplo, porque así se promueve una convivencia pacífica, amable, justa y con respeto a los demás derechos que todos tenemos. ¿Por qué el buen trato es un derecho? En este espacio escribirás tus ideas de por qué el buen trato es un derecho. Recuerda que esto es solamente un ejemplo, tú tendrás que hacerlo según tus propias ideas. Tú puedes. Dialoga con tus familiares sobre las diferentes formas de manifestar el buen trato a las personas que nos rodean. ¿Cómo te has sentido realizando esta actividad? ¿Qué has descubierto sobre el buen trato? ¿Por qué las personas debemos recibir buen trato? Conversa con tus familiares sobre la frase. Busca que cada integrante mencione cómo le gustaría que lo traten. Reflexiona sobre tus aprendizajes colocando el check según corresponda.